Bueno, como sabrán, nuestro objetivo principal es el proyecto Capilla Sustentable. Capilla Sustentable está basado en una capilla turística, productiva, pero que sea sustentable y sostenible, respetando los recursos que tenemos en nuestra ciudad, con la participación de toda la comunidad. Dentro de los objetivos específicos, uno de los grandes desafíos desde que asumimos desde la gestión del intendente Fabricio Díaz fue el cierre del basural a cielo abierto. Nosotros cuando ingresamos en el 2019, como una dirección de ambiente, había sufrido un incendio muy grande en el 2018 el basural, donde se habían quemado más de 1.800 hectáreas de monte nativo porque se había escapado el predio. En este momento, a partir de ahí, digamos, en el 2019 se empezó a reformular todo lo que era el basural. Se hizo un fuerte trabajo con bomberos, que agradezco que están presentes también, con todo el respecto a los cortafuegos, las calles, la separación de los residuos dentro del predio. Se comenzaron a hacer distintas fumigaciones y demás trabajos de empezar a acomodar, ¿no? Porque lo más importante cuando ingresamos era que estaba bastante desacomodado, entonces dijimos, bueno, empecemos a acomodar para saber qué hay, qué no hay y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Dentro del gran impacto ambiental que tenía y la alta contaminación que tenía también. Nosotros estamos creando el nodo de economía circular y el centro verde. Esto contempla en la planta de reciclado nuevo equipamiento para poder refuncionalizar la planta, porque bueno, se establece un mayor volumen, ¿sí?, de todos los materiales secos, papel, cartón, plástico, que va a comenzar a ingresar en la planta de reciclado. Estamos hablando de cerca de unos 30.000 kilos diarios de material seco de toda la comunidad. Entonces, para esto es que vamos a empezar a trabajar con una cooperativa que nos va a ayudar a trabajar por objetivos, ¿no? Después la estación de transferencia de algunos residuos. Nosotros vamos a plantear dentro del predio del basural, se va a seguir haciendo una estación de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Se siguen recolectando los residuos sólidos urbanos que no tienen un reuso o no se los puede aplicar en la economía circular y que van a disposición final o enterramiento. Entonces esa transferencia se va a continuar haciendo en el mismo lugar, pero se tiene pensado establecer un centro de chipeo donde cuando se chipea a nivel domiciliario se lleve a este centro de chipeo. Cuando ingresen van a tener que tener la autorización previa, porque nos sucede que los volúmenes que ingresan al predio del basural no coinciden con las autorizaciones de poda con respecto en la oficina. Entonces hay que empezar a controlar esto para que no haya un desmonte desmedido o descontrolado y que sea realmente por una cuestión de necesidad o de un recurso natural que podamos tener un buen fin, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2019 con una campaña educativa de educación ambiental. Nos adherimos a la ley Yolanda, por un lado, y por otro lado creamos el programa Escuelas Sustentables. Les agradezco a todas las directoras que han venido y las que han participado durante todos estos años y que continuaremos trabajando. Realmente es muy importante las campañas de educación en participación con las escuelas, ¿no? Nosotros vemos un efecto muy positivo cada vez que ingresamos en algún aula y al otro día empiezan números nuevos a llamar para empezar a reciclar. ¿Sí? Yo siempre digo, yo soy de la época de los 90 y las campañas fuertes con nosotros eran el cinturón de seguridad en la ruta y empezaban por las escuelas para educar a nuestros padres a ponerse el cinturón de seguridad. Yo creo que estas nuevas generaciones y el cambio climático y las altas temperaturas y las sequías hacen que las nuevas generaciones sean más conscientes de la generación de residuos, de la contaminación y de los impactos ambientales que esto genera, y van a ser los niños los que tengan que salir a educar a sus padres con respecto de esto, ¿no? Por supuesto está planteado también desde la comunidad, además de las escuelas, trabajar con distintos programas hacia la comunidad totalmente abiertos, con distintas capacitaciones, con compostaje junto con INTA, con huerta, pero siempre intentando reducir el residuo y hacernos conscientes, por un lado, del consumo que tenemos y qué impacto tiene eso, ¿no? Y por otro lado, que es el gran proyecto de este año, es la planta de biogás. Es a nivel concepto, se está planteando una planta de biogás en el predio del comedor de ancianos, en el balneario. ¿Para qué?
el biodigestor se alimenta a través de residuos orgánicos y restos de comida, ¿sí? Que vienen del mismo comedor, se depositan en este biodigestor que genera gas y ese gas se va a utilizar nuevamente en la cocina del mismo comedor, ¿sí? Se va a plantear primero esto a nivel concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que es en una escala un poco más pequeña, consume 100 kilos diarios de residuos orgánicos, pero obviamente es el primer puntapié, primero que nada para llevar a todos los chicos de las escuelas y que empiecen a adquirir estos conceptos de economía circular, de que la basura genera energía y cuáles son los productos reales que uno puede tener. Y por otro lado, el tener un concepto real, ¿no? A una escala que nos permita después replicarlo. Entonces nosotros, para realizar algún tipo de sanción, si un camión volcador estaba tirando al costado de la ruta, no teníamos una herramienta legal que nos permitiera sancionarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de sanciones y de faltas, pero es a modo de ejemplo, ¿no? Entonces se venía trabajando, fue una ordenanza muy larga, con muchísimo trabajo, donde les quiero agradecer a todas mis compañeras de trabajo, a colegas de distintas localidades, que nos fueron nutriendo con respecto a esta nueva ordenanza, que es la 3240/24. Es una ordenanza donde establece el marco legal específicamente de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de Capilla del Monte. Te dice en base a qué residuo uno produce, qué debe hacer con ese residuo y en dónde lo debe depositar o qué fin le debe dar, ¿sí? Cosa que antes no existía. Por otro lado, se estableció también el programa Escuelas Sustentables a través de una ordenanza. Entonces, todas las escuelas, si bien siempre nos abrieron sus puertas, esto puede permanecer a través del tiempo sin tener que ver el color político o las instancias que sucedan, sino que esto ya es del pueblo, ¿no? Es una herramienta del pueblo y para el pueblo. Donde les quiero agradecer a todos los concejales que me permitieron ingresar en la sesión, donde pude expresar todo lo que veníamos trabajando y donde por unanimidad se le dio el apoyo a esta ordenanza. Así que agradecerles realmente por esto. Y cada uno de nosotros en nuestras casas vamos a tener que tener 2 tachos, principalmente. Un tacho con una bolsa para todo lo que es cartón, papel, plástico, telgopor, aluminio, nylon, todo lo seco y limpio tiene que ir en ese cesto, ¿sí? Y por otro lado, que generalmente son los residuos sólidos urbanos propiamente dichos, que van a enterramiento, que no se les puede hacer un proceso más que el de ir a una zona de enterramiento, es todos los residuos sucios, los residuos, los pañales, las toallitas higiénicas, todos los restos higiénicos y de los sanitarios son los que deben ir en esa otra bolsa, ¿sí? No estamos hablando de residuos patógenos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, principalmente a nivel domiciliario, esa gran diferencia es la que tienen que empezar a tener a través de esta ordenanza. Y me dirán qué haremos con los orgánicos y los compostables, ¿sí? Se va a hacer una gran promoción y un gran incentivo con respecto a el compost en sus casas. ¿Qué es el compost? Es un pozo en el patio de nuestra casa con un poco de ramas, hojas y todos los restos de verdura, cáscara, hierba. Si le agregamos lombrices, lo que hace es acelerar el proceso. Si no le agregamos lombrices, demora un poco más, pero es tierra, ¿sí? Cuando nosotros vemos restos de cáscara, hierba, todos los restos orgánicos vuelven a ser tierra, ¿sí? Nosotros vivimos en Capilla del Monte, ¿sí? Es un lugar, un pie de sierra, es un pueblo. En Capilla del Monte la característica es los metros cuadrados por domicilio que existen. Hay muy pocos domicilios que pueden llegar a decir yo no puedo tener un compost en mi casa, ¿sí? Que de hecho en el día de hoy ya existen composteras domiciliarias a través de tachos de pintura de 20 litros o se hacen con algunos cajones, ¿sí? Entonces hoy por hoy ya no es una excusa. Y al tratar estos residuos orgánicos estamos hablando de la generación de la bolsa, que es el 100%, todo lo que es residuo orgánico es la mitad de la bolsa, por el tipo de consumo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una característica de consumo de mucho vegetal, mucha hierba, mucha cáscara de fruta, ¿sí? Entonces estamos hablando que
hoy por hoy, si están ingresando 40.000 kilos por día en nuestro basural a cielo abierto, es responsabilidad de todos, primero que nada, y por otro lado es que de esos 40.000 kilos, si cada uno en sus domicilios tuviera un compost domiciliario, estaríamos ya hablando de 20.000 kilos por día, ¿sí? O sea, fíjense en números el impacto que esto tiene, ¿sí? Entonces realmente necesitamos de la colaboración, la concientización, sabemos que esto es un cambio de hábito, entonces